Hola. Estoy preocupado y bastante. No es algo que me ocurra a mí, no es por algo que le ocurra a alguien cercano en la familia, en el trabajo, bueno, o en mi entorno de amistades. No. Estoy preocupado por la gente joven en general. Me preocupa que su falta de interés por estar informado les lleve a ser carne de cañón de esos desalmados dirigentes políticos e institucionales, que los hay, y que se aprovechan de ese analfabetismo informativo para manipularlos a su antojo y con ello, bueno, pues dirigir las instituciones siempre a su favor, claro, digo a favor de quienes las dirigen, claro está. ¿Qué tal? Soy Amador Cámara, @elcatite, el periodista de islamac.es, y en mi report de noviembre de 2023 para la Isla de los Magníficos quiero, manifestaros mi preocupación por esos millones de jóvenes que, como pasan de lo que hacen y dicen los boomers, nosotros, pues corren el riesgo de ser las generaciones más manipuladas de la historia. Ocurrió hace unas semanas, llamó mi atención el informativo de la noche de La Primera en Radio Televisión Española. Estaban dando en las noticias la última hora del chaval este cordobés, si recordáis, desaparecido en Sevilla, que estuvo unos días que se desconocía su paradero. Imagino que lo recordáis. Bueno, pues fue precisamente eso lo que llamó mi atención, que era la última hora. Informaban de las circunstancias en las que había aparecido ya su cuerpo. Bueno, pues por eso, por la importancia de esa última hora, me giré hacia la televisión para conocer esos datos que estaban dando. Un chaval joven de unos 22 años pasó a mi lado, se dio cuenta de mi interés y me dijo algo así como que todo eso está desfasado. No ha sido así como ha muerto. Ha sido... Bueno, y ahí empezó a contarme en apenas unos segundos que si el chico había pasado la noche en no sé qué establecimiento, que había sido perseguido por no sé qué grupo de... En fin, que esa era la causa verdadera de la muerte y no lo que estaban diciendo en las noticias. Cuando acabó su historia, le pregunté al chaval que quién le había dicho eso, o dónde lo había leído o escuchado. Y él, con una sonrisa en la cara, y detecté en él un más que evidente aire de superioridad de una persona que sabe frente a otra que no tiene ni idea, es decir, yo, y me dijo, fuente, Twitter. Y se marchó. Después escuché cómo, en su entorno más cercano, en el entorno de sus amigos, cómo alardeaba con sus compañeros de mesa de estar mejor informado que los boomers que ven la tele. Contaba algo así como que eso que han dicho en la noticia está desfasado y en Twitter nos llevan informando de cómo ha sido la cosa realmente desde hace días. Y es que estos boomers no se enteran. El informativo de Radio Televisión Española no dijo nada de esa presunta causa de la muerte del cordobés que me había indicado este chaval. No lo dijo ni en ese momento ni en los días posteriores. De hecho, la muerte del chico estuvo causada por se electrocutó por haber tocado la catenaria del vagón del tren al que se subió y no por otra cosa. Así se ha confirmado por la policía, por las autoridades, por los medios de comunicación. Vaya, que el asunto ha sido así. Pocos días después, y con el caso ya resuelto, en la línea esta que os acabo de contar, que fue por la que murió electrocutado, volví a encontrarme con este joven
y este joven súper informado, y le dije, oye, al final, bueno, la cosa se resolvió como dijo el informativo de la tele, y no según aquellas extrañas teorías que me habías contado según fuente Twitter. Y su respuesta fue que lo de Twitter, bueno, pues que había sido una teoría como cualquier otra y que eso no es malo. Os tengo que reconocer que me preocupé en un primer momento con aquello de fuente Twitter. Pero es que me preocupé más todavía con eso de ha sido una teoría como otra cualquiera. ¿De verdad que nuestra juventud va por ahí? ¿Ese es su interés por estar informado? ¿Esa es su capacidad de crítica ante lo que le ofrecen en redes sociales o en medios de comunicación? Bueno, vamos a ver si me explico yo medianamente bien. Lo primero que debemos saber es que Twitter no es una fuente de información. Hablo siempre, lógicamente, desde el punto de vista del ciudadano. Twitter es, bueno, como mucho, un canal de información, como puede ser la televisión, la radio o los periódicos. Podemos considerar como fuente de información una cuenta de Twitter, porque es alguien a quien identificamos con nombre y apellido, con su foto, sabemos quién es, le ponemos nombre y, por tanto, en función de si se equivoca mucho o poco en las informaciones que da, en sus predicciones o en sus teorías, veremos si es fiable o no. Si es fiable, bueno, pues le seguimos y hablamos bien de él. Si se equivoca mucho y no hace más que meter la pata, pues nos olvidamos y alguien a quien nos seguimos porque no es una fuente fiable, no es ni siquiera una fuente. Pero este razonamiento debe ser aplicado no solo a las cuentas de Twitter, sino también a un periódico, a una radio, a un periodista, a un columnista, a todo lo que nos llega. Por tanto, el problema para estar bien informado o no lo tenemos nosotros, los usuarios. Debemos filtrar esa inmensa número de cuentas de Twitter, de periódicos, de páginas web, de radio, de blogs, de enlaces que nos llegan por todos sitios para quedarnos con los fiables y desechar los no fiables. Hoy día, cualquier ciudadano se autodefine o se autoconsidera periodista. ¿Por qué? Pues porque va con su móvil por la calle y publica en su cuenta, bueno, de Twitter, de Facebook, de Instagram, de donde sea, todo lo que va viendo. Y así da la última hora como si fuera, bueno, el más intrépido reportero. Pero eso no es periodismo ni es ser periodista. Y lo es así por una razón muy simple. Un periodista, un buen periodista, ve un hecho, ve un acontecimiento, un suceso, y no lo publica inmediatamente en su medio de comunicación, sino que contrasta lo que ha ocurrido, es decir, lo estudia, lo analiza, pregunta, se informa, se entera de las diferentes versiones que puede haber, valora posibles elementos negativos o contraproducentes y finalmente publica lo que se puede publicar en función de todos estos condicionantes. Y eso es lo que da rigor y credibilidad a una información. Bueno, creo que no tengo que traer aquí ningún ejemplo de información o conversación mantenida de un grupo de WhatsApp y que alguien lo difunde como información de primera mano, veraz, que es cierta, sin conocer realmente lo que ha sucedido. Las ganas de ser el primero en informar nos lleva a informar mentiras. Y muchas de esas mentiras pueden tener un efecto negativo demoledor en alguien. Y esto lo digo al hilo del chaval cordobés muerto en la estación de tren de Santa Justa, en Sevilla. ¿O no habéis visto vosotros esas conversaciones de WhatsApp donde supuestos amigos o familiares del chico se comunicaban diciendo que estaba pasando esto o aquello, que se lo estaban persiguiendo, si iba corriendo, si huía? Bueno, y eso se publicaba en Twitter. Y eso se lo creía la gente. Entre ellos, mi querido joven súper informado, sin cuestionarse absolutamente nada y dándolo por cierto. Por tanto, Twitter no es una fuente. Y lo peor de todo es que cuando después se demuestra que era mentira lo que se había informado en Twitter, la respuesta de quienes lo creyeron, porque Twitter o las redes sociales
son mejores que la tele de los boomers, claro. Bueno, pues estos jóvenes dicen que eran teorías, que después no se confirmaron, pero que no pasa nada, una teoría y ya está. ¿Perdón? ¿Teorías? ¿Así de simple? Ahí te va a quedar. Vamos a ver. Tú puedes teorizar sobre si el planeta Tierra tiene de edad 32.000 millones de años o 28.000 millones. Podemos teorizar sobre si la gravedad es así o asao, o si en la Luna hay agua o no. Pero decir falsedades sobre la muerte de una persona, imputando un presunto asesinato a este o aquel grupo o a quien sea, eso no es teorizar. Eso es un delito. Un delito del que ni siquiera somos conscientes porque no vemos tan grande decir esto o aquello o darle veracidad a esto o aquello. No, señor. No todo es publicable. No todo es publicable a toda costa. Vamos a ver. No quiero decir con esto que Twitter o las redes sociales sean despreciables porque potencian todo eso. Y los medios de comunicación tradicionales, los periódicos, las televisiones, las radios, no, y por tanto son lo ideal. No. Estas malas prácticas periodísticas ocurren en todos sitios, tanto en los viejos medios de comunicación como en los nuevos. Lo que ocurre es que en las redes sociales este tipo de cosas pasan mucho más. Y por tanto, el peligro de ser, digamos, engañado, bueno, pues es mayor. Estamos mucho más expuestos. Acabo con un dato. En mi podcast del pasado mes de junio analicé el informe de la Fundación del Banco BBVA sobre pautas de consumo de información en nuestro país. Os voy a dejar enlazado en la nota del programa tanto el informe como el podcast. Pues bien, en dicho informe se concluye que los españoles consideramos muy importante estar informados de lo que ocurre en la actualidad. Me parece bien. También dice este informe, además lo destaca, que en el contexto actual en el que estamos, marcado por, bueno, lo sabéis, aparición de un sinfín de nuevos canales de comunicación y nuevos soportes de información, bueno, pues sorprende que la actualidad sea seguida más en los medios tradicionales. Primero va la televisión con un 31%, le siguen los periódicos con un 24% y en tercer lugar está la radio con un 20%. ¿Dónde están las redes sociales? Pues aparecen en un cuarto lugar, un 17%. Y los agregadores de noticias, esto es Google News, Yahoo News, todo este tipo de cosas, están en quinto lugar con un minúsculo y casi ridículo 5%. Bueno, esto no tiene por qué ser ni bueno ni malo. A mí me sorprende, como digo, que en el siglo de las nuevas tecnologías se sigan más a los medios de comunicación tradicionales. Pero ya digo, no es ni bueno ni malo, es así y ya está. Sí me preocupa más, o es más destacable, al hilo del tema del podcast de hoy, es que la televisión, la prensa y la radio es seguida mayoritariamente por personas de entre 35 y más de 64 años. ¿Y sabéis quiénes son los mayores seguidores de las redes sociales para informarse? En un 51% entre quienes tienen entre 18 y 24 años. Es decir, la gente joven sigue especialmente las redes sociales. Es decir, están más expuestos al peligro, a ser manipulados. Y si no nos acercamos a esa información con la suficiente capacidad crítica, con la necesaria prudencia y sabiendo a qué nos enfrentamos, estamos corriendo un serio peligro de convertirnos en personas manipulables o manipuladas. Ojo al dato y ojo a lo que le hacemos caso y le damos credibilidad. Es todo, gracias por estar ahí. Nos seguimos escuchando cada mes en islamac.es con Y, también en tu podcast favorito o en Amazon Music, Spotify, Apple Podcast, iVoox y Google Podcast. Y por supuesto, no dudéis en hacerme llegar cualquier tipo de sugerencia, duda o inquietud que tengáis. Insisto, espero vuestro feedback. Además, me encantaría recibir propuestas de temas a tratar, a ser posible, ya lo sabéis, centrados en el periodismo y el deporte en relación con la tecnología, como, por cierto, hemos hecho hoy. Saludos cordiales.